Ya. Primero, bueno, felicidades por el libro. Realmente súper, súper interesante el quehacer nuestro de cada día. Cooperación humana y experiencia social. Cuénteme cómo surgió la idea de escribir este libro. Y también quiere saber el contexto, si fue antes o después de estallido, pandemia, en qué minuto fue escrito, porque eso es súper relevante también para lo que relata. A ver, la última presentación que yo hice de los contenidos del libro fue el 3 de octubre del año antepasado. Esto fue un par de semanas antes del estallido social. Eh, pero ni idea de lo que iba a pasar. Ni idea, no, para nada. Pero los temas son más largos, de bien atrás. Eh, el primer tema de los que yo abordo ahí fue el tema de los grupos, la dinámica de los grupos, lo que termina siendo formulado como código grupal. Eh, yo estaba haciendo mi investigación para la tesis de doctorado y trabajé con... El primer grupo que trabajé intensamente por largo tiempo fue con adolescentes embarazadas. Y la pregunta era por qué iban al programa. En general, el programa era bastante hostil para ellas. En el sistema de salud de los 80, eh, había pocas motivaciones, salvo alguna ayuda que recibían, pero el trato en general era bastante poco amable y eran consideradas más bien como culpables del embarazo y culpables de la maternidad tan temprana. Por lo tanto, la pregunta por qué iban al grupo, por qué persistían en ir, era una pregunta bien importante de hacerse. Y con el equipo que estaba trabajando el proyecto, era un proyecto de intervención social, eh, empezamos a averiguar por qué y se fue armando una cosa en que tenía algo de utilidad, era instrumental, pero también era terapéutico. Se encontraban entre ellas, hablaban, se contenían mutuamente, se apoyaban. eh, Pero también había algo comunitario, se sentían parte de algo, eran iguales. En ese grupo eran iguales, afuera eran muy distintas, eran muy estigmatizadas, pero en ese grupo había la idea, somos todas iguales, nos queremos, nos acompañamos. Pero también era un grupo que hacía muchas actividades y por lo tanto un grupo que tenía una capacidad de trabajo y de organización bien alta. Entonces, ahí se fue armando la idea del grupo terapéutico, comunitario, instrumental y orgánico. Eh, y después la fuimos probando en muchas otras cosas. Y finalmente mi última pasada fue con profesionales y con emprendedores. ¿Ah? Y cuando este diseño influye en el diseño también de las actividades que uno realice, las actividades de intervención o las actividades, en este caso eran más bien pensadas desde el aprendizaje, influye en el diseño, pero sobre todo cuando las personas disponen del lenguaje para hacer la reflexión de lo que han hecho, de lo que han vivido. Eh, entonces, hablar de esta manera del grupo permitía entender un poco más la experiencia social de estar en el grupo, la experiencia compartida, lo que pasaba ahí. Y lo que me pasaba a mí, no solamente respecto a la actividad que estaba realizando, lo que me pasaba frente a las dificultades, frente a los momentos de entusiasmo, lo que me pasaba cuando alguien parecía estar compitiendo conmigo, o también cuando yo andaba buscando ayuda, con quién me... Todo eso entonces era una forma de entender y de iluminar un poco y de mejorar también la participación en grupo. Ese fue el primer tema. Los otros fueron llegando solos, la vida. Especialmente el que más quiero yo de esos temas es el del protagonismo, la idea de protagonismo. Esto surgió esto surgió en 2005 a propósito de las primeras manifestaciones de estudiantes. Ah, Había toda la movilización estudiantil y había que empezar a pensar en algún tipo de reforma educacional que fuera más allá de modificar las estructuras del ministerio, las estructuras del sistema escolar más global, más bien pensado desde la experiencia escolar. Y fue
conversando con muchos apoderados, estaba la idea de que tenían que ir a formarse para la vida. Ojalá lo más integral posible, se hablaba de una educación holística, pero había que darle contenido. Oye, si tenemos que elegir tres cosas, ¿qué elegimos? ¿Ah? Finalmente llegamos a elegir por selección esta idea de factibilidad biográfica, que es la capacidad para ganarse la vida, pero también para pasar bien la vida, ¿ah? Que incluye el descanso, el reposo, incluye la recreación, los viajes, todo eso. Esa como una idea fuerte, pero además como una idea podría ayudarnos a pensar a futuro toda la experiencia en el mundo adulto, en el mundo del trabajo, pensar la experiencia de las relaciones laborales y del trabajo y de la vida cotidiana, pensarla como parte del todo. Y finalmente pensar la economía no solamente desde el punto de vista de la riqueza o del ingreso, pensar la economía desde el punto de vista de la calidad de vida que provee a las personas en la sociedad. Con indicadores, con medidores, con todo eso, con capacidad de observación más focalizada en eso. Entonces, un tema que surgió respecto a la escuela, que entonces van a aprender factibilidad biográfica. El segundo es, van a aprender identidad personal, que soy yo. Lo cual significa aprender básicamente a construir vínculos y a conversar. Y la idea era que fueran a aprender vínculos y conversaciones simétricas. Aprender que somos iguales. Y por lo tanto no hay motivo para desconfiar, ni para temer, ni tampoco para odiar a nadie. No hay motivos para el bullying. No hay motivos, al contrario. Más bien hay muchos motivos para pensar la cooperación, de cómo hacemos esto juntos. Y ese era el tercer campo que encontrábamos, que era común a toda la educación, el campo de la convivencialidad. Esto se aprende. Vamos a aprender a convivir. Porque hay ciertas reglas en la experiencia cotidiana que regulan la convivencia, así como hay reglas de cortesía, también hay reglas que regulan las relaciones. Sí, pues nos hacen operar con un cierto sentido común de qué es lo que está pasando y cómo nos relacionamos. Entonces, llegamos a protagonismo en la producción de factibilidad biográfica, protagonismo en la construcción de identidad personal y protagonismo en la construcción de la convivencialidad o construcción de la sociedad propiamente tal, o construcción de grupos. Ahí surge otro tema. Después el tema de los vínculos en las conversaciones, que es un tema, es una genialidad, pero los vínculos no son míos, son de un amigo. Lo reconozco ahí, lo agradezco. Pero además un amigo que nunca escribió sobre esto, hizo un PowerPoint. Una vez hizo un PowerPoint. Y yo le dije, oye, tienes una mina de oro, trabájala. Le insistí muchas veces, al final le dije, mira, voy a escribir sobre tu tema de los vínculos de la conversación. Te voy a reconocer todo lo que quieras, pero va a quedar como mío. Eso, y la idea de los vínculos y las conversaciones es que si pensamos toda la experiencia social, toda la experiencia de relación con otras personas y de hacer cosas juntos con otras personas, y lo pensamos casi en la microorganización de eso, y descubrimos que por el lado del vínculo, cuando dos o más personas se encuentran cara a cara, como tú y yo ahora a través de la pantalla, y se miran a los ojos, empieza a suceder que la teoría de la mente empieza a operar. Yo trato de leer la intencionalidad tuya, lo que está pasando contigo, y tú haces lo mismo conmigo. Y yo termino tratando de imaginar qué es lo que tú estás pensando, qué tú estás elaborando. Entonces, pero a la vez voy sintiendo qué me pasa a mí con eso. Entonces yo finalmente termino construyendo un retrato de mí mismo, una percepción de mí mismo, una representación de mí mismo, pero a partir de la información que tú me das. ¿Ah? Eso es el vínculo. Esa es una mutua representación interna. Entonces pero, nos pasa que cuando nos encontramos con otra persona, en ese momento de mirarnos a los ojos o escucharnos también, estamos haciendo una construcción de nuestra propia autoimagen a partir de la información de lo que está ocurriendo en ese intercambio, pero también está presente todas las experiencias previas, toda la biografía.
Entonces yo llego con todo mi pasado, ¿ah? Y me puedo sentir reconocido por ti o reconocido por la otra persona, o puedo detectar gestos de rechazo, gestos de no aceptación. Eh, y yo termino sintiéndome inferior o superior, a veces igual. Para que un vínculo funcione, para que haya una relación permanente, yo tengo que tener alguna imagen de que somos iguales, de que hay simetría. Pero si ocurre que no hay simetría, si ocurre que una parte aparece como superior a la otra, tengo que crearme algún cuento, alguna historia, alguna narrativa que me permita explicar eso. ¿Por qué? ¿Ah? Te pongo un ejemplo. Alguien puede sufrir violencia de su pareja, pero la justifica pensando que él o ella lo ama o la ama. ¿Ah? El amor viene a ser una especie de compensación. ¿Ah? Es como si el amor hiciera que el vínculo finalmente fuera simétrico, pero no es simétrico. El problema con ese vínculo es que alguna vez va a perder legitimidad. Por ejemplo, las relaciones entre hombres y mujeres históricamente han sido muy asimétricas. Eh, Hoy día está perdiendo factibilidad. Está perdiendo, por un lado, legitimidad, pero también pierde operatividad. No funciona. Te va mal. Si eres hombre y eres violento o machista o lo que sea, te empieza a ir mal en la sociedad, ¿ah? Y en la vida. Eh, entonces, la idea de los vínculos, por un lado, es que es algo que nos sucede, que la biología interviene mucho, también interviene mucho los aprendizajes previos, pero también se puede modificar, se puede aprender. Y la escuela es uno de los lugares privilegiados del aprendizaje de la construcción de vínculos. Sucede hoy día que hay escuelas donde la gente, el vínculo que aprende es que son superiores, masivamente, todos son. Entre ellos son iguales, pero son superiores al resto de la sociedad. Hay otro tipo de escuelas donde la experiencia vivida es más bien la opuesta, de ser iguales entre ellos, pero inferiores a otros. ¿Ah? Claro, y hay un montón de escuelas en el medio donde no resuelven esto como establecimiento ni como sistema y por lo tanto la participación se da dentro de los estudiantes. Unos son superiores, otros son inferiores. La, la cuestión es que eso se puede modificar, se puede intervenir. Y si queremos, supongamos que tengamos la idea de la sociedad en 20 años más, podríamos aspirar a empezar ahora a hacer un trabajo en la escuela, en todo el sistema escolar, intencionalmente a que los vínculos o a que la experiencia social que viven los estudiantes en la escuela, la experiencia escolar, se fundamente en vínculos simétricos. Por lo tanto, que no sientan miedo, vergüenza, no sientan rabia, no sientan frente a otros estudiantes, sino que las emociones o lo que pase ocurra dentro de una franja que sea como relativamente aceptada, relativamente legitimada por todos. Eso es respecto a los vínculos, pero también, disculpa, también está el tema de las conversaciones. La, hay un librito muy hermoso de Humberto Giannini que se llama La reflexión cotidiana. Es de los años 80, 70, 80, siendo una de mis lecturas recurrentes. Me plantea la idea de la conversación como el dar vueltas juntos, el conversatio. Damos vueltas juntos y eso implica un acuerdo respecto del tema que vamos a hablar, a conversar. Para cambiar de tema hay que ponerse de acuerdo. En una conversación, si alguien cambia de tema, Sí, me llamó la atención que pero también, hace el comentario en el libro de, o sea, de dónde viene conversatorio, y eso es un concepto que se ha ido incorporando, la palabra conversatorio, en todas estas instancias también digitales, donde hay una persona y se le hace preguntas y respuestas,
y que de hecho esa palabra no está ingresada como una palabra oficial, así como en el diccionario, como que no existe como oficialmente conversatorio. Es como una modalidad, pero Ah, sí, llegó ya. al nombre original, de donde viene la palabra conversar, y justamente derivan esta palabra conversatorio. Le quiero aprovechar de preguntar el tema de todo el tema del libro que tiene que ver con la sociabilización y los grupos, y lo necesario que es en este mundo, en nuestra sociedad, sociabilizar, pertenecer a un grupo, el sentido de pertenencia, en tiempos de pandemia, donde la gente está aislada, donde hay gente que está sola. ¿Cómo ve el futuro y cómo puede repercutir en una persona ese aislamiento, esa antisociabilización? O sea, yo pienso que uno de los aspectos básicos de la experiencia que se vive en un grupo tiene que ver con este carácter terapéutico. Cuando uno se encuentra, cualquier encuentro en el fútbol, en la música, en la religión o en la vida social, cualquier encuentro siempre va a tener eso de, técnicamente decimos terapéutico, pero es como sentirse bien. Por un momento sentirse bien, sentirse parte de algo, sentirse integrado, sentirse uno más, pero uno más que cuenta. Eh, yo creo que esa dimensión de la experiencia social tal vez sea la que esté más amenazada hoy día. ¿Ah? Claro, la tecnología permite simular un poco la idea. ¿Ah? Uno puede simularla y puede, pero en la comunicación humana, gran parte o la mayoría del mensaje y de la forma del mensaje tiene que ver más bien con el lenguaje no verbal. ¿Ah? En que todo comunica desde la forma como se sienta, cómo se mueve, los gestos que hace. Una parte bastante pequeña, no más del 7% según la literatura especializada, corresponde al lenguaje verbal, al lenguaje formal, eh, que es la parte más que uno más utiliza para el razonamiento, para el cálculo. Eh, entonces las comunicaciones humanas de fondo, lo fuerte es no verbal. Eso las tecnologías todavía no tienen la capacidad para comunicarlo. Ni olores, ni sabores, incluso los gestos tienden a ser, claro. Eh, entonces hay una experiencia ahí de pérdida y que yo creo que nos está costando. A mí me parece que uno puede simular y puede resolver el tema de lo terapéutico también en la comunicación en un sentido simbólico. Ah, yo creo que hay sociedades que han enfrentado la pandemia generando una imagen colectiva mucho más de pertenencia, de cercanía. Estoy pensando, por ejemplo, ¿cuánto se llama? Nueva Zelanda. Nueva Zelanda, desde la primera ministra hacia abajo, en general, la idea que recorren las comunicaciones, es la idea de que somos una gran familia y que estamos pasando dificultades, pero hay algo que nos une, nos junta a todos. En Chile, en Chile, además de la pandemia, nos sucede que estamos políticamente súper desgarrados. Entonces, la idea de que somos parte de una comunidad, que somos una nación que está navegando tiempos difíciles, pero que está unida, está también la pandemia, la atención a mucho, pero también la atención a la política. Y en mi opinión, ahí los liderazgos del país, pero también el estilo de comunicación, la forma como producimos constantemente una idea de que somos parte de algo común y que por lo tanto el cuidado, el autocuidado, el respeto a las leyes, a las normas, todo eso es parte de una pertenencia. A mí me parece que eso habrá que verlo en detalle después cuando esto haya pasado, pero a mí me parece que en Chile eso no ha funcionado. La idea de que somos una sola comunidad, una gran comunidad, país, eh, lamentablemente está debilitada.
Y va a ser un tema, yo creo, muy importante, cómo reconstruimos los lazos, los vínculos entre las personas, cómo construimos la cooperación. Eh, Creo que ahí vienen los desafíos más grandes, porque va a requerir, lo que venga para adelante va a requerir tener un contenido terapéutico. De esto tenemos que sanarnos. Eh, y sanarnos todos, porque todos hemos tenido algún tipo de renuncia que hacer a nuestra libertad, a nuestra movilidad, lo que sea. Eh, También le quería preguntar sobre un concepto que dice que en el libro que comenta sobre que dice las personas percibimos que la sociedad está en problemas en áreas como la economía, política y cultura. Bueno, como Culturizarte es un medio que difunde cultura, es un tema que nos interesa particularmente. ¿En qué sentido ve cómo afecta a la cultura este tema? claro, voy a volver un poco atrás. La, en la idea de protagonismos, yo desarrollo como tres modos de protagonismo de base. Sobre eso se construyen miles de otras formas, pero uno de esos modos tiene que ver con la producción de identidad personal. Y la producción de identidad personal, y esto pensado desde el punto de vista de la acción, es como yo distingo en lo que soy igual a otros, pero también en lo que soy distinto. En lo que soy parte de la manada, pero también en lo que me salgo de la manada. Porque también la identidad tiene que ver con lo que permanece y lo que cambia. ¿Qué en mí es igual a lo que era hace 10 años atrás y qué es distinto? Hay un movimiento constante, hay una fusión de cosas, están pasando muchas cosas y yo tengo que ir haciendo una hermenéutica, una interpretación, una construcción. Eh, Cuando yo me relaciono con una persona de otra raza o de otra religión o de otro país, claro, se me activan enseguida los sensores de la igualdad y la diferencia. Eh, Cuando voy de viaje me pasa lo mismo cuando voy al extranjero a alguna parte. Si hablan otro idioma, aún más todavía, porque la diferencia se me hace más grande. En la persona yo asumo que la identidad es el modo personal en que una persona hace la síntesis entre igualdad y diferencia. Amplío mis criterios para aceptar, para incorporar la diferencia o los restringo. Si soy más abierto, más tolerante, es porque tengo mayor capacidad para asumir la diferencia. Eh, si soy más intolerante, más restrictivo, es porque tengo dificultades con eso. Yo quisiera operar dentro de un campo de igualdad, juntarme con los iguales a mí, y excluir a los distintos. Ahora, cuando esto lo llevamos al plano colectivo, la idea es que cambia de forma esto, ya no tiene que ver con... igual está el tema de que somos iguales y somos distintos, pero en el plano colectivo esto se nos representa de otra manera y nos aparece la idea de comunidad, que es la coordinación de los iguales, porque somos iguales, es fácil coordinarnos, bien primaria. Una comunidad no requiere mucha organización. Por lo menos en la sociología, las comunidades antiguas se dice que eran bastante más simples en su estructura social, todo eso. La diferencia requiere, para que funcione, para que se coordine, requiere de algún dispositivo que coordine lo distinto, lo diferente. Y esa es la organización. Entonces, cuando hablamos de comunidad, hablamos de que somos iguales, pero cuando hablamos de organización, decimos que somos distintos. Pero en la vida real, los grupos reales, las personas reales, nunca somos enteramente comunidad, porque la comunidad sola no tiene factibilidad. El ser iguales constantemente no tiene factibilidad, no produce nada. Del mismo modo que ser distinto constantemente tampoco produce mucho, al final se desgasta mucho. El arte es la combinación. Entonces, ¿cómo combinamos en el plano de las personas, cómo combinamos igualdad y diferencia? Y en el plano de los grupos o de la sociedad, ¿cómo combinamos
el ser comunidad, el ser parte de algo, pero también ser distintos, que tenemos que organizarnos, tenemos que encontrar las formas de producir diferenciaciones jerárquicas, de subordinación, lo que sea. Me parece a mí que, por ejemplo, si tomamos una empresa cualquiera, la factibilidad de esa empresa en el largo plazo, la capacidad de sostenerse y desarrollarse, va a tener mucho que ver con la capacidad que tenga para juntar armónicamente el componente de comunidad, o de que son todos iguales, con el componente de organización, de que son todos distintos. La cultura, en mi opinión, tiene que ver con eso. En la sociedad, con eso de que somos iguales y somos distintos. Por ejemplo, un artista cuando produce un objeto de arte, buena parte de ese objeto es igual a muchas otras cosas. Pero hay algo que es distinto. ¿Ah? Hay algo que lo hace distinto y ahí está el arte. Si fuera un objeto serializado, si todos fueran iguales, sería otra cosa. Ya pasa a ser un producto industrial. Entonces mi idea es que la cultura en la sociedad, en un grupo, es la forma como resolvemos colectivamente, consensualmente, ojalá, por acuerdo, cómo resolvemos esta conexión entre lo igual y lo distinto, entre la comunidad y la organización. Cuando de repente estamos en una fiesta, ¿cómo pasamos de la fiesta al trabajo al día siguiente sin tener una hecatombe, sin derrumbarnos? ¿Cómo pasamos armónicamente? ¿Cómo se llena lo opuesto? ¿Cómo se construye el puente? Es una visión bien parcial, además bien marginal de la cultura, pero me parece que tiene que ver con los problemas que la cultura tiene que enfrentar, tiene que resolver en la sociedad, con la función que cumple. Además, a mí me parece que junto con la factibilidad biográfica y junto con la convivencialidad, la cultura es un tercio de la vida, de las personas. Tenemos que prestarle mucha atención. Es demasiado importante para que pensemos que tiene un lugar marginal en nuestros presupuestos, en nuestras actividades. Si no, mira tú para atrás el 18 de octubre. A mí me parece que más que en la política, el malestar está en la cultura. El malestar de la cultura es del trato, de la dignidad. Cómo los otros se creen superiores y nos tratan de esta manera. La economía es muy importante, pero es un poco menos importante. Puede que sea importante cuando mi tarea es producir, pero cuando mi tarea es el orden social, cuando mi tarea es la cohesión social, la cooperación social, sí que la cultura aparece al menos con un tercio de toda la actividad. Esa es la idea que he desarrollado ahí. Pero además me encantaría tu comentario. Sí, no, me parece súper interesante porque efectivamente, sobre todo en pandemia, la gente se ha dado cuenta de que también entre todo esto de la poca sociabilización que ha habido, el tema de la cultura es un acompañamiento. O sea, ver un contenido cultural a través de, aunque sea a través de plataformas digitales, los acompaña, los entretiene, los abre el mundo, como yo le puse el nombre del sitio, culturizarte, porque los culturiza, les entrega contenidos, les entrega información, aprendizaje, herramientas. Entonces eso nutre a la persona en su condición humana y eso ayuda mucho a su aporte a la sociedad. Entonces creo que eso es indispensable. Y justamente sobre eso me quería preguntarle, para ir terminando, el nombre del libro, porque dice el quehacer nuestro de cada día, y usted habla en el libro bastante sobre todo el tema de cómo la vida cotidiana, la cotidianidad, cómo nos relacionamos en el día a día con otras personas, entre la sociedad, en estos grupos, nos ayudan a nuestro desarrollo. Y a nuestro aprendizaje. ¿Cómo llegó a este nombre y cómo fue también el trabajo con la editorial para ir armando esta publicación?
A ver, yo una de las cosas que he descubierto en mi trabajo profesional es que generalmente cuando las personas hablamos de la sociedad, hablamos como de algo que está lejano, o más bien imposible. Ah, especialmente cuando uno habla de aprendizaje, porque buena parte de mi vida me he pasado en el aprendizaje. Cuando uno habla de aprendizajes, siempre está la idea de que es algo personal. Cuando mucho algo del pequeño grupo o de la familia cercano. Eh, es como si la sociedad fuera otra cosa, enteramente distinta. Como si la sociedad fueran las instituciones, el Estado, las empresas, eso, o los caminos, las calles. Eh, entonces había la necesidad de hacer algún tipo de reflexión respecto a la sociedad que estuviera conectada a la experiencia de las personas. Que uno se reconociera cuando leyera el libro, se fuera reconociendo. Lamentablemente yo no incluí muchos ejemplos, esa es la crítica que me han hecho, podría haber llenado de ejemplos el libro, la reflexión. Uno podría preguntarse, ¿cómo estoy yo ahí? A cada paso, en los vínculos, en las conversaciones, en el protagonismo, en los grupos, ¿cómo estoy ahí? Por eso la idea de traer la sociedad a la vida cotidiana, a la experiencia cotidiana. Pero además porque está pensado desde el punto de vista de la acción. ¿Ah? Yo traté de evitar al máximo la filosofía. Me encanta, pero esto más que para pensar la conexión entre yo y la historia o el cosmos, esto es para pensar la operatividad de la sociedad, los problemas que tengo por delante. Eh, de ahí la idea del el quehacer nuestro de cada día, de todos los días, pero también la idea de experiencia social. Ahora, lo que no te agregué antes, Galia, es que la reflexión que yo hice fue enteramente producida antes de la pandemia y antes del estallido social, eh, pero además por una editorial española. Y con mis correctores, la gente que me ayudó a escribirla, españoles, pero además novelistas. Así que aprendí mucho de cómo escribir novelas, pero me resultó un poco difícil tratar de desarrollar ideas. Ideas que también son un poco áridas. Son más fáciles. A mí me pasa que cuando trabajo en grupos, siempre hago el ejercicio de vivirlo primero. ¿Ah? Todo eso se vive. ¿Ah? Entonces, hago el trabajo de vivirlo primero, entonces después explicarlo resulta muy fácil. A mí me resultó muy duro. Además me di cuenta de mis limitaciones en el lenguaje y en la capacidad narrativa. ¿Ah? Sí, pues me habría encantado ser escritor, o poeta, o haber tenido más capacidades narrativas. Eh, pero es lo que hay. Ya, muchas gracias. Ha sido increíble todo lo que hemos conversado, lo que nos ha contado. Realmente está muy interesante, da para mucho. Pero está increíble todo lo que nos ha podido compartir en esta instancia. El libro realmente fascinante. Así que muchas gracias por su tiempo y su disposición.